Retomamos el tema con el que comenzamos el programa de hoy y fue esa concentración de anoche, en la tarde-noche, afuera de la Torre Ejecutiva sobre la Plaza Independencia, una convocatoria que desde ayer se pedía asistir sin banderías políticas, sin identificación con partido político alguno y en reclamo de más seguridad y en protesta por los últimos hechos delictivos que, como ya todos sabemos, cobraron la vida a varias personas, varios trabajadores. Más temprano aquí en el programa hablábamos con Jorge Castro, es un concejal del Municipal B por el Partido Colorado, una de las dos personas que ayer, luego de leída la proclama, pudo ingresar con otra militante del Partido Colorado al interior de la Torre Ejecutiva para acercar una misiva destinada al presidente de la República. Incluso escuchábamos aquí más temprano partes de lo que fue la proclama leída por Romana Ferrer, esta persona que ingresó también a la Torre Ejecutiva, integrante de Vamos Uruguay, diseñadora web y que forma parte del Congreso Ideológico del Partido Colorado. Pero ahora, allí en la concentración afuera de la Torre Ejecutiva, había, como decíamos, integrantes también del PIT-CNT, había integrantes del Frente Amplio, legisladores. Entre esos legisladores estaba la esposa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la diputada Susana Pereira. Pero además había integrantes también de distintas organizaciones que reclamaban más seguridad. La convocatoria nació, se presume como espontánea, ahora eso se está cuestionando, pero de todos modos muchas personas, independientemente del partido político, ayer a través de las redes sociales convocaban a ir a la Plaza Independencia. Una de las personas es el sociólogo Gustavo Leal, notoriamente, decíamos más temprano, identificado con el Frente Amplio, que ayer en su Facebook escribía: llaman a concentrarse sin banderas políticas y en paz, no los conozco ni sé quiénes son, creo sinceramente que es importante estar para que el problema de la violencia, la seguridad y la convivencia no se asocie a una sola sensibilidad en el país. La convivencia no tiene bandera, es la bandera. Esto es parte de lo que Gustavo Leal escribió ayer en su Facebook. Luego de ver la convocatoria, luego de estar en la concentración, ¿cuál es la evaluación? Bueno, vamos a dialogar en los próximos minutos con el sociólogo Gustavo Leal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo evaluás la convocatoria de ayer en la previa, durante y luego? En la previa, y el motivo por el cual yo escribí parte de lo que usted leyó hace unos segundos. Uh-huh. A mí me parece que lo que sucedió durante el fin de semana, la conmoción pública que generó la difusión de las imágenes, el estado espiritual, digamos, que la sociedad vivió durante algunas horas fruto del impacto de esa situación, ameritaba la necesidad de un liderazgo social y político que de alguna manera le diera certezas a la sociedad sobre las cosas que están pasando y sobre cuál es el camino que hay que transitar para poder superar estos problemas. En ese marco, y bajo la convicción de que es importante construir un relato común en la sociedad uruguaya sobre algunos de los problemas que tenemos y sobre cómo tenemos que afrontarlos, es que yo vi que había surgido esta convocatoria que tenía 4 pilares inicialmente, que eran una convocatoria a expresar la indignación por lo que había pasado, una convocatoria que planteaba que había que ir porque estábamos cansados de tanta violencia en la sociedad, que no tenía banderas políticas y que era en paz. ¿Sí? En base a esas 4 cosas, y sabiendo en lo personal de que la persona que la convocaba era alguien que es parte del equipo de publicistas de Vamos Uruguay, a mí me pareció, porque creo en la democracia, que uno puede coincidir con gente que no tenga la misma afiliación partidaria, y me pareció que era importante, porque creo que los temas de seguridad tienen que tener un cierto nivel de amplitud y una escala para ser mirados que nos saquen del trabajo chiquito y de la politiquería o de las aspiraciones de alguien a convertirse en edil o en concejal o en diputado. Uh-huh. Y por lo tanto, yo escribí que no los conocía personalmente, que no sabía bien quiénes eran, pero que me parecía que era bien
que estaba bien estar, en parte porque suponía que esto podía transformarse en una expresión de solamente una sensibilidad frente al tema, y que esto fuera leído como que la gente de derecha que apoya a ciertos sectores políticos son los únicos que estaban conmovidos, que tenían capacidad de reaccionar y ser sensibles frente a una barbaridad como la que vimos. Y a mí me parece que el monopolio del dolor y de la indignación no puede ser parte de un sector político. Y por eso fue que planteé que me parecía que era importante que hubiera otras sensibilidades, porque además creo honestamente que la sociedad necesitaba, y quedó pendiente de eso, pero sí, necesitaba un espaldarazo, una demostración de cohesión frente a alguna de las cosas que habían sucedido en las últimas horas. ¿Por qué? Porque eso fortalece un relato de que se puede, de que hay que encontrar algún camino, o hay que fortalecer caminos que puedan estar en construcción, y que no se instale un relato en la sociedad anómico, es decir, ese relato de, bueno, esto se nos fue de las manos, no se puede vivir, y un relato que sobre la tragedia y sobre el dolor genera mucha incertidumbre, y las sociedades necesitan certeza, necesitan liderazgo para poder tener seguridad. Entonces, eso en la previa, sí, mi intención fue fortalecer esa idea. Eso fue en la previa, como usted decía. Yo ayer lo vi a usted, se quedó en la parte de atrás, no fue directamente hacia la puerta de la torre ejecutiva, no estuvo entre los que cortó la circulación de la circunvalación. ¿Por qué no participó más activamente de lo que se estaba haciendo allí? Bueno, porque si en la previa eran estos conceptos sobre los que se había instalado la convocatoria, lo que sucedió fue exactamente lo contrario, desde mi punto de vista. En primer lugar, se cortó la calle en una situación que no era necesaria, porque la Plaza Independencia era suficientemente grande y no era necesario cortar la calle, tampoco estaba anunciado. Entonces, cuando hablamos de tolerancia, también hay gente que estaba circulando, que salía de sus trabajos y tuvo graves problemas para poder transitar adecuadamente. En segundo lugar, porque se comenzaron a vertebrar una serie de cánticos que a mí realmente me sorprendieron y me llamaron muchísimo la atención. ¿Cuál es el Por ejemplo, el que se vayan todos. El que se vayan todos creo que es la expresión más rotunda de lo contrario a lo que yo acabo de expresar en lo que era mi idea de lo que tenía que ser una convocatoria de estas características, porque es que se vayan todos y para que quede quién. Ese modismo argentino del que se vayan todos, ya sabemos cómo le fue a la sociedad argentina cuando dijeron que se vayan todos. Los conflictos y la violencia que se desató en Argentina todavía hoy la están pagando. Entonces cuidado con hacer un botín político de algo y después tener una reacción antisistema, porque es que se vayan todos, nadie sirve, y entonces, bueno, yo creo que la política, por suerte, es lo que puede mediar la organización de la sociedad. Y en un sistema democrático como el nuestro, también por suerte, tenemos la capacidad de elegir cada 5 años. Entonces, yo no quiero que se vayan todos. No, yo quiero que se queden todos, que nos quedemos todos, que todos podamos construir una respuesta. Y en todo caso, cada 5 años nosotros tenemos un sistema en el cual elegimos y le decimos a un partido, bueno, usted con este programa me convenció, puede estar, usted no me convence o me convenció en su momento, ahora lo saco, etcétera, es parte de la rotación. Pero esta idea del que se vayan todos, del traer del gritar consignas que no están asociadas directamente a la situación concreta, a mí me parece que es una falta de tolerancia absoluta y que no corresponde asociar justamente a una situación de tanto drama humano como el que se vivió en el fin de semana, en particular a la familia, y terminar utilizando esa actividad
en una conducta de estas características, además con un grado de violencia verbal que había entre muchos manifestantes, sí, que a mí honestamente me llamó la atención. Leal, María José Pino le habla. ¿Eran todos, sí, o la mayoría o un grupo aislado? Porque justamente a veces casos hay en todas las movilizaciones, ¿no? Bueno, sí, las movilizaciones no eran, hay una discusión de cuánta gente habría, yo qué sé, no sé, creo que habría unas 1.200 personas, 1.500 personas, no sé cuántos eran los exaltados, no los conté uno por uno, pero claramente esos cánticos sí, la gran mayoría de los que cruzaron la calle y cortaron el tránsito lo hicieron. Entonces a mí me parece que no es el tono que la sociedad tiene que tener para resolver estos problemas. Yo con esto no quiero decir de que no hay responsabilidades políticas. Claro que hay responsabilidades políticas, pero el Uruguay ha construido un sistema democrático que nos permite justamente la alternancia, nos permite dirimir en esos planos. Acá hay temas que son demasiado sensibles y demasiado importantes como para hacer una pequeña campañita electoral en un tema de este tipo. ¿Para usted fue una campaña electoral lo de ayer? Y yo creo que en parte alguna gente intentó utilizar esto como un acto de protesta, de protesta antisistémica, digamos, en parte, otros de protesta directamente contra el gobierno, planteando cosas, yo qué sé, yo escuché gente que gritaba, ¿no?, que el presidente era un borracho, que sí, no sé, ese tipo de cosas me parece que no, y no era uno solo, ¿no? Entonces me parece que es un problema de cómo uno encuadra las convocatorias, porque la convocatoria inicial, si uno ve el folleto que publicitaron en el Facebook, era que tenía una bandera uruguaya y planteaba básicamente estas 4 ideas básicas, ¿no? La indignación frente a lo que había pasado, el que estamos cansados de la violencia, sin bandera política y en paz, cosas que cualquiera, creo, o la gran mayoría podemos firmar. Y yo vuelvo a repetir, a mí me parece que era importante, y que eso quedó en el debe, de que aquí se construyera una estrategia más que nada vinculada a un espaldarazo a la sociedad, sí, de que hay ciertas cosas que la sociedad tiene que poder generar unidad nacional. Reacción, básicamente. Y hay un tema emocional que era importante también. Yo vuelvo a repetir, desde el punto de vista social, cuando hay un impacto de estas características y hay un poco liderazgo social en los discursos, genera mucha incertidumbre, y esa incertidumbre genera más violencia y genera más inseguridad, y eso no es algo que esté bien cultivar. Entonces el tono de lo de ayer, creo que no terminó aportando a lo que era la convocatoria inicial. Esa es la posterior, digamos, ¿no? Le conté lo que fue la previa, o por lo menos yo por eso cuando escribí, y redondeo con esto, cuando escribí la adhesión a esta idea, puse asumo el riesgo, porque era consciente de que podía llegar a suceder, pero como creo que no es bueno tener una desconfianza visceral en las cosas y desconfiar de todo porque piense distinto el otro, no me pareció bueno decir, bueno, sí, yo creo que hay un riesgo, entonces no voy. No, yo asumo el riesgo, pero aspiraba a que se pudiera contemplar las otras sensibilidades que había también en el resto de la plaza, ¿no? Bueno, eso no fue así, creo que se perdió una oportunidad, y es una lástima, ¿no? Y bueno, y es responsabilidad de quienes, de alguna manera llevaron las circunstancias a esos límites, ¿no? Justamente los uruguayos no somos tanto de reaccionar como quizás sí se ve en Argentina, que se movilizan ante una situación, y normalmente este tipo de movilizaciones, aunque no sea necesariamente política partidaria, la llevan a cabo, o dirigentes políticos, o obviamente personas que están vinculadas a la política, porque es fundamentalmente quienes están en estos temas. Ayer se mencionaba el PIT-CNT y usted hacía mención a la falta de alguna manera de liderazgo. ¿Es la central sindical la que tiene que llevar adelante este tipo de movilización, teniendo en cuenta que son trabajadores? Bueno, la sociedad uruguaya es una sociedad muy estructurada en torno a sus liderazgos en relación a los partidos políticos.
¿no? Eso es un dato de la realidad muy fuerte. Pero a mí me parece que está bien que existan movimientos ciudadanos. Que no los hay mucho aquí. No los hay muchos, pero lo de ayer podía haber sido una oportunidad como para ir construyendo otras dinámicas. A veces las sociedades en algunos momentos hacen ciertos clics y cambian sus dinámicas, no es estático. Claro. A mí me parece que la conmoción, vuelvo a repetir, que generó la difusión de las imágenes durante el fin de semana, había un clima muy especial en el país en torno a este tema, de estupor, digamos, y de absoluto repudio a eso, y se necesitaba un relato construido globalmente y de acuerdo de lo que nos está pasando. Eso me parece que era importante como señal de convivencia para el país, de tener un relato compartido de lo que está pasando. Y lo que sucedió ahí fue que los organizadores que convocaron a la marcha sin decir de que iba a haber una proclama, porque no la compartieron tampoco. Recién se difundió un par de horas antes de la concentración. Bueno, sí, se difundió un par de horas antes por el Facebook, pero ya era ese tipo de cosas. Cuando uno convoca, si uno convoca desde una organización es una cosa distinta, porque claramente hay una referencia previa de lo que es la organización. Claro. Pero si uno convoca desde su traje de ciudadano y desde cierto anonimato que a veces dan las redes, ¿no? Porque uno repica lo que dice el otro y uno, de alguna manera promueve un tweet que tuiteó otro y así sucesivamente, entonces se va perdiendo como el rastro de identidad y lo que importa es lo otro, es de que es un movimiento de personas o un movimiento de opinión, uno tiene que ser más certero y más preciso en esas cosas. Pero bueno, creo que son aprendizajes del debe que la sociedad tiene. Yo vuelvo a repetir, a mí me parece que era importante generar un discurso compartido que de alguna manera le diera respuesta a ese estado de ánimo choqueado de la sociedad. Pero no se cumplió para usted. No se cumplió en absoluto, porque que la respuesta sea que se vayan todos, son todos unos asesinos, los carteles que había en referencia a la guerrilla, y no sé, ¿qué tiene que ver una cosa con la...? O sea, yo no quiero discutir, yo nací en el año 68, ¿no? Entonces, esa etapa es una etapa que no tiene, para mí no tiene, el que pasó, no tiene nada que ver con eso. Entonces, mezclar, era un cocoliche al final de cosas que no me parece serio, no me terminó pareciendo serio algo que desde mi punto de vista y como ciudadano asumí un riesgo diciendo, bueno, esto puede ser algo importante, pensando si tenía ese efecto de decir, bueno, al otro día, ¿qué pasaba el día después? ¿Y la central sindical era la que tenía que guiar un poquito eso? Volviendo a la pregunta. No sé quién tenía, no sé, tal vez deberían haber sido los partidos políticos, y bueno, la central sindical tal vez también. Yo creo que los partidos políticos como partidos tienen que asumir un rol mucho más fuerte, de compromiso y de tratar de elevar un poco la mira para decir, bueno, acá va a haber elecciones dentro de 3 años o 2 años y medio, de eso no hay duda, nadie lo duda. Entonces, y ahí va a haber un momento para que se debatan las cosas y la gente elija. Pero mientras tanto, como sociedad tenemos por delante bastante tiempo, y a este ritmo, evidentemente los niveles de violencia y de intolerancia que hay, en muchos casos no se soportan. Entonces, no puede ser que sobre una situación como la que se vivió en el fin de semana, el sistema político uruguayo no pueda vertebrar una respuesta compartida. Honestamente, creo que habla muy mal de cómo también la sociedad ha ido perdiendo capacidad de cohesión. Y las sociedades que pierden capacidad de cohesión, después tienen muchísimos problemas para resolver conflictos. Es cuestión de mirar en la región a algunos vecinos, para tener en cuenta si nosotros queremos transitar algunos de esos modelos de convivencia y de intolerancia, de no respeto por las opiniones de los demás. Creo que no es el camino, honestamente no es el camino. Leal, más como sociólogo, ¿considerás que todo lo que sucedió, las imágenes que vio gran parte de la población pueden llevar a que, los ciudadanos se vuelvan también más violentos?
Bueno, sobre eso hay muchas bibliotecas, ¿no? Yo no soy de los que creo que la culpa la tienen los medios de comunicación o que los medios de comunicación vayan a condicionar determinado tipo de cosas. Sí creo que hablo de la reacción de la población más allá de los medios de comunicación, teniendo en cuenta... No, y creo que la reacción de la población en primera instancia es de miedo. Es de miedo, es de estupor. Esa es la primera reacción. Cuando alguien ve cómo sucedió el hecho, dice, bueno, ¿y cuál es el límite de esto? Claro. No hay límite. Acá pasaron todas las fronteras imaginables. Pidieron una Coca-Cola y le pusieron un balazo en la cabeza, porque fue eso lo que pasó. Entonces, justamente como esa imagen genera mucho miedo, genera mucho temor, mucha inseguridad de lo que puede pasar, había que construir desde mi punto de vista, y vuelvo al punto, un discurso homogéneo de la sociedad, donde las distintas sensibilidades políticas e ideológicas del Uruguay dieran digamos, una explicación, no sé si una explicación, pero sí dieran un relato de que hay ciertas cosas que se pueden cambiar, y que dieran cierta sensación de seguridad y de cohesión. Y lo que se dio ayer fue justamente lo contrario, de un sector de gente que estaba realmente exaltada y sin un destino fijo, porque bueno, yo vuelvo a repetir, el que se vayan todos, todos conocimos lo que pasó en Argentina en el 2002 cuando dijeron que se vayan todos. Me parece que ese es un camino disolvente que además no plantea ninguna alternativa. No me parece bien eso no me parece bien. Leal, para cerrar, lo positivo de la concentración de ayer, una semilla para algo, ¿sirvió en algo? ¿Hay algún aspecto positivo a destacar? Bueno, yo creo que cuando la gente se expresa siempre es positivo, ¿no? Más allá de que porque se ejerció la libertad de expresión, la gente lo pudo hacer, fortalece de alguna manera el espíritu democrático del país, donde, bueno, cada uno puede expresar distintos tipos de opinión, puede coincidir y tiene libertad para hacerlo. Creo que eso es rescatable y es un valor que no podemos perderlo, porque nos damos cuenta que lo tenemos cuando lo perdemos. Cuando lo utilizamos diariamente a veces no nos damos cuenta. Desde el punto de vista de la dinámica, creo que de la dinámica de la convocatoria, esta experiencia me parece que va a generar hacia adelante una mayor desconfianza sobre este tipo de convocatorias. Claro. ¿Sí? Yo creo que los que convocaron esto y los que organizaron esto en realidad, y derivaron esa actividad en el tono, en el talante que tuvieron, van a ver en el futuro que la gente va a estar mucho más desconfiada. Se genera un elemento más de desconfianza porque no fueron claros y no fueron verdaderos con lo que convocaron. Y por lo tanto, en forma sucesiva la gente va a tener bastante más precaución para participar, y eso es una cosa que en la democracia no es bueno, porque en la democracia lo que es bueno es que uno pueda sorprenderse por una idea ajena, y tenga la capacidad de decir, sí, yo estoy de acuerdo, y ¿quién es fulano? No sé, pero yo con la idea estoy de acuerdo. Entonces esto es lo que lleva este procedimiento de las personas que de alguna manera coparon desde el Partido Colorado de esta actividad, es que la próxima vez lo que va a importar es quién lo convoca y no la idea que tiene. Claro. Y me parece que eso es un fracaso justamente para la cultura democrática del Uruguay. Leal, le agradezco mucho los minutos esta mañana. Bueno, que pasen muy bien. Igualmente usted. Estábamos en diálogo con el sociólogo Gustavo Leal.